Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Este día pues propuesto a unos jóvenes políticos que vinieran a cabina a platicar de diversos temas. Yo creo que se va a dar un ejercicio interesante escucharlos, sobre todo porque son jóvenes que están participando activamente en política y creo que, bueno, pues son las generaciones que ahí vienen y que, bueno, en estos momentos los tres que están esta mañana con nosotros ya están en actividad política al 100%. Saludo en primer término a Iscoal Jiménez Vargas. Él es subsecretario de la Secretaría Técnica. Iscoal, bienvenido. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días. También a Francisco Celorio Casep, usted sabe, es regidor del municipio de Centro. Paco. Emanuel, buenos días. Saludo a mis compañeros también, Rogelio Ico, y a todo el auditorio. Rogelio Serra Bautista es director de vinculación política de la Secretaría de Gobierno. Rogelio, también bienvenido a Telereportaje. Gracias, Emanuel, muchas gracias por la invitación. Igual saludo a Iscoal, a Paco y a todo tu amplio auditorio. Rogelio, Iscoal, la primera vez en Telereportaje, ¿verdad? No. ¿Tú ya estuviste? Yo he venido, pero con Chuy, para platicar de programas de desarrollo social. En tu actividad como subsecretario. No, cuando era director de planeación de la Secretaría de Desarrollo Social. Bien. Así es. Paco, muchas veces aquí. En varias ocasiones, Emanuel, así es. Bien, pero hoy no vamos a hablar precisamente de cuestiones personales en cuanto a política, sino más bien de visiones, que creo que debe de enriquecer justamente el debate. Yo quisiera iniciar preguntándoles si es difícil para un joven encontrar los espacios. Hoy los tres tienen posiciones políticas, pero ¿les ha sido fácil? ¿Les ha sido difícil? Rogelio Serra. Sí, es un tanto complicado porque justamente se ha replicado mucho ese modelo de que tienes que ser recomendado o tener a veces un apellido, un padrino, un padrino o tener pedigrí, ¿no? Sin embargo... ¿A qué te refieres con pedigrí? ¿Cómo lo ves tú? A veces tienen mayor facilidad quienes son hijos de políticos por distintos favores. No quisiera ser o que se interpretara como una alusión personal, pero siendo honestos, eso es lo que había prevalecido mucho tiempo, sobre todo en la situación política en Tabasco. Quizá poniéndome como ejemplo, yo soy de esta generación que rompe con ese esquema, pero no es un tanto por mí, sino por la idea que tiene el gobernador Arturo Núñez de crearle nuevos cuadros políticos y en la administración pública al Estado. Y no soy el único, habemos más de 3.600 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que estamos ya inmersos en la administración pública del Estado. Y no todos son hijos de antiguos funcionarios o políticos, ¿no? Somos Entonces, jóvenes. A ti te ha costado trabajo abrirte camino en política. Tú de pronto terminas la carrera y dices, quiero dedicarme a esto, a la política. Sí, pero para eso también tiene que haber voluntad de la otra parte. Y la voluntad, en mi caso, existió con el licenciado Núñez, sin conocerme, sin que nadie me recomendara. Empecé a hacer militancia en su casa de gestorías cuando era senador de la República. Se fijó de alguna manera en mí, en algunas habilidades, algo ha de haber visto, y tuve la oportunidad de ser su secretario auxiliar desde que era senador de la República hasta que llegó a ser gobernador constitucional del Estado. ¿Qué ha faltado, Rogelio? Falta que en los partidos haya lo que se ha denominado y que antes existía la formación de nuevos cuadros. ¿Tú crees que en estos momentos ese tema no es prioridad para los partidos? ¿Están concentrados los líderes, los dirigentes en ganar y se han olvidado de formar a las nuevas generaciones? Creo que un poco eso ha sido el talón de Aquiles de los partidos de izquierda, la falta de formación de nuevos cuadros políticos, pero formación en serio. Sin embargo, ha existido siempre la Secretaría de Jóvenes en los partidos de izquierda, pero es un tanto... Una pantalla, ¿no? Como que no se meten de lleno con los jóvenes, por lo menos esa impresión tengo. Ha sido más como para acercarse al sector, pero no ha sido genuinamente para abanderar las causas de este sector, ¿no? A veces somos atractivos, sobre todo en los tiempos electorales, porque los jóvenes son muy entusiastas en las campañas políticas
Y bueno, son también quienes definen las elecciones. Claro, por supuesto. A nivel nacional, bueno, el padrón electoral nacional contempla alrededor del 29% del padrón electoral del INE son jóvenes de entre 18 y 29 años de edad. Es un gran número que define prácticamente un tercio de la elección, ¿no? Bien, son las 8 de la mañana, 53 minutos. Iscual Jiménez Vargas, ¿cómo ha sido para ti? Fácil, difícil, decía Rogelio. Sí. Ser hijo de un político ayuda mucho. Tú eres hijo de Pedro Jiménez y de Nelly Vargas, dos políticos. Orgullosamente hijo de Pedro y de Nelly. Así es. ¿Ha sido más fácil para ti o te ha costado también trabajo meterte en la dinámica y llegar a pues cumplir tus objetivos? Sí. Mira, sí ha sido complicado, bien lo mencionaba Rogelio, en efecto no es, él habla en general de a lo que le ha tocado a una generación en particular, ¿no? Veíamos finalmente que se cayó en el exceso de pronto de que hijos de ciertos políticos heredaran ciertas posiciones dentro de partidos o dentro de gobierno, ¿no? Y no me refiero a una fuerza política en particular. Sin embargo, sí considero yo que como jóvenes es muy complicado acceder a ciertos espacios, a menos de que tengas tú un camino recorrido o, como bien lo menciona Rogelio, que a veces te den el espaldarazo. ¿A qué voy con esto? Anteriormente el paradigma era la militancia partidista, ¿no? Estar haciendo, digamos, la talacha, estar en los mítines, abrir las reuniones, comenzar a hacer los grupos de jóvenes y empezar a escalar en la estructura del partido que eventualmente te llevaría a la estructura del gobierno, ¿no? Y viceversa. Pero, digamos, yo he sentido particularmente en Tabasco que el tema generacional no ha respetado los ciclos naturales, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista... Dicen, se rompió con Manuel Andrade. Ajá, sí. Yo considero que había una generación que tenía que llegar antes de esa generación en particular. De la generación de Manuel. Entonces viene a trastocar finalmente el proceso natural de sucesión de generaciones, independientemente de partidos y corrientes. Cuando ocurre esto... Entonces viene una mezcla muy interesante de gente adulta, de gente joven, de gente que ya tenía cierta experiencia en la administración pública y se comienza a hacer un collage. Entonces, ¿qué ocurre? También se pierden algunos referentes que como generación podíamos tener, quienes estuvieran en el PRI, en el PRD, en el PAN o quienes en mi caso no estamos afiliados a ningún partido político. ¿Tú no formas parte de algún partido? De ningún partido político. ¿Pero cómo si tus padres han sido dirigentes de Movimiento Ciudadano, Convergencia anteriormente? Así es. ¿Y decidiste no militar en...? Es una decisión personal y es algo que siempre he dicho. Quienes me conocen toda la vida saben que desde que anuncié que me iba a involucrar activamente en política y en gobierno, dije que nunca me iba a afiliar a ningún partido político y así lo haré. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? Es interesante que tu hijo de dos dirigentes de un partido político no quiera formar parte de un partido político. Porque tiene que ver fundamentalmente con lo que... Yo soy sociólogo de formación, ¿no? Entonces no tengo, digamos, como una perspectiva desde mi punto de vista tradicional de lo que es la política o el partido. Para mí la cultura organizacional de los partidos, no solo en México, sino en el mundo, es obsoleta. No quiere decir que los partidos no sigan siendo determinantes, que no sigan siendo factor de cambio, pero creo que no estamos respondiendo quienes nos dedicamos a la política en partidos o en los gobiernos, independientemente de la latitud que me digas, a estar reaccionando con la rapidez y con la conciencia suficiente a los retos que se presentan. En otras palabras, no nos estamos adaptando. ¿No crees en los partidos políticos? No creo en la cultura organizacional que actualmente existe. No quiere decir que no considere que puede cambiar. Creo que hay gente joven interesante en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, Movimiento Ciudadano, que van empujando. Finalmente, creo que un gran error es ver a los partidos como un monolito, como un bloque que no tiene, digamos... una serie de particularidades propias al interior. En ese sentido, creo que hay grupos de jóvenes que están impulsando cambios dentro de los partidos y es muy respetuoso, ¿no? Creo que hay cosas interesantes que se van a poder ver en los próximos 5 o 10 años, pero yo particularmente creo que también hay otras vías de construir escenarios políticos distintos, que pueden ser a través de iniciativa privada, sociedad civil. Tenemos el caso de Pedro Kumamoto en Jalisco, por ejemplo, que para mí es un referente ciudadanas, nacional, ¿no? Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Sin embargo, es cual debo de insistir. A ti te dieron el espaldarazo, te ayudaron para que pudieras acceder, digamos, a una posición de gobierno como la que tienes hoy. ¿Tus padres te ayudaron en esa parte? No, nunca. Porque tampoco se los he pedido y porque tampoco me lo ofrecieron. ¿Cómo llegas entonces? ¿Cómo descubres tú que te interesa la política y en qué momento dices tú como sociólogo, ahora quiero ser político? Sí. Bueno, yo creo que hay que entender la política como un quehacer humano, ¿no? Y que tiene que ver con el servicio público, de entrada. Y eso no tiene que ver ni con partidos ni con gobierno.
Eso, el servicio lo hace uno desde el espacio o el ámbito de acción que uno elija finalmente. Y siempre tenía muy claro eso. Recorrí con mis papás las comunidades del estado, tuve la oportunidad de recorrer casi todo el país por trabajos de mis padres, por congresos estudiantiles, y finalmente veía ese común denominador, ¿no? Las ganas de mucha gente joven de generar un cambio positivo en el país y en mi estado. Entonces siempre dije que lo iba a hacer. Sin embargo, de hecho es mi primera vez trabajando en administración pública, ¿no? Tanto federal como estatal. Antes estuve en la IP, estuve en organizaciones de la sociedad civil, estuve en programas de radio, porque también creo que son espacios que te permiten influir, pero si bien es cierto que la gente tiene muy claro quiénes son mis padres, eso creo que nunca ha demeritado mi capacidad ni mi profesionalismo, porque tampoco lo he pedido. Yo cuando regresé a Tabasco tenía 12 años de estar fuera del estado y mucha gente en verdad ni siquiera me conocía. Entonces fue a trabajar, tuve la fortuna de conocer a jóvenes como Rogelio, como Francisco Peralta, Bertín Miranda, que yo no tenía el gusto de conocer, que son actualmente secretarios de Estado, Ricardo Fitz, y otra serie de jóvenes que he conocido también, que bueno, hemos hecho una buena coalición, un buen grupo interesante, independientemente de en qué partidos nos encontremos o de a qué corriente pertenezcamos, ¿no? Entonces, pero falta que se abran más espacios a los jóvenes. ¿Tú crees que no tienen los espacios que deberían ocupar? En general creo que se hacen falta más espacios. Sí. Francisco Celorio, Paco, pues yo te he visto batallar mucho en el PRI, dar vueltas y insistir, y a base de mucha constancia creo que llegas finalmente a la regiduría, ¿no? Que estuvo incluso pendiendo de un hilo. Así es. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Faltan espacios para los jóvenes? ¿Cómo ha sido tu caso? Mira, Manuel, sin duda de manera personal, y te voy a hacer un pequeño resumen de mi vida desde pequeño. Tengo 35 años, licenciado en comunicación, maestro en administración. Tuve una infancia bastante común, iba a la escuela, jugaba con amigos, niños en las calles de mi colonia, una juventud plena, llena de satisfacciones, por supuesto con sus tropiezos, pero al final del día con grandes satisfacciones y muchos logros. Y fue hace como unos 8 o 10 años, Emanuel, donde en un conjunto de una plática con amigos decidimos que había que hacer algo por Tabasco, que no lo veíamos en vías de desarrollo completa, sino que estaba atascado o entrampado en politiquería. ¿Esto es durante el gobierno de Andrés Granier o sí. fue antes? No, durante el gobierno de Andrés Granier. Hay que hablarlo con mucha claridad. Yo, aunque sea priista, primero que nada soy tabasqueño y soy alguien que ve más allá de los partidos políticos. Coincido ahí también con lo que decía Ico, los partidos Ico políticos. Ico es Izcoal, vamos. Izcoal. Pueden llamar así, ¿eh? Lo conozco. Vamos a decirlo, ¿no? Izcoal, para que la gente no se nos pierda. Así es. Y bueno, coincido en ese sentido. Se ha perdido mucho los principios básicos y fundamentales de los partidos. Han sido secuestrados muchas veces por grupos de poder y es lo que nos ha tenido... en el PRI lo hemos visto continuamente. No, sin duda. Y es algo que actualmente también está pasando en el PRI. No sueltan unas generaciones, ya digamos, de edad mayor, no sueltan los espacios y también cierran las puertas a los jóvenes. Entonces fue ahí donde yo me empecé a involucrar y créeme, a partir de ese momento mi vida cambió porque te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que antes no veías o no querías ver. Hay una realidad, Tabasco no es de los políticos, Tabasco no es de los partidos, Tabasco es de los ciudadanos, pero para convertir eso en una realidad palpable, pues hay que echar a andar todos, poner de su parte, fomentar la participación ciudadana, que es algo que siempre he hecho, pero ahí es donde te empiezas a topar con pared cuando entras en la práctica política. En mi experiencia, como tú lo mencionas, es del PRI, pero sí, tú dices, ¿es difícil? ¿No es difícil para nosotros los jóvenes encontrar espacios? Claro que es difícil, pero creo que en política, jóvenes, no jóvenes, adultos, siempre va a ser difícil que se abran los espacios por lo viciado y lo amafiado que son los procesos para conseguir esos espacios. Los jóvenes hoy, por ejemplo, en tu partido, Paco, ¿están sueltos? ¿No hay una directriz? ¿No los están acompañando? Bueno, hoy en mi partido todo está suelto, Manuel. Bueno, lo resumes muy bien. ¿Qué te puedo decir? A los jóvenes los utilizan en campañas electorales. Mira, yo soy egresado de la primera generación de la Escuela de Cuadros a nivel estatal.
cuando el tiempo de Gina Trujillo fue antes, la presidenta. perdón Paco, es que antes el PRI presumía a sus cuadros, a sus nuevos cuadros, era un formador de cuadros políticos. Lo lamentable, Manuel, es que lo siguen presumiendo, pero sigue quedándose en el discurso. Ahí lo vemos todos los días, salen que los jóvenes son el futuro y que los jóvenes vamos y que el PRI es un partido joven, pero a la hora de la hora lo único que hacen es utilizarlos para los procesos electorales, para pegar calcomanías, para repartir volantes, para hacer montón en los eventos partidistas, pero a la hora verdaderamente, a ver, tenemos jóvenes preparados.